Al gran teólogo de la iglesia primitiva, San Agustín de Hipona, le preguntaron una vez cuáles eran los principios de la vida cristiana. Y él contestó con las siguientes palabras. Él dijo: para aquellos que quisieran aprender los caminos de Dios, lo primero es la humildad. Lo segundo es la humildad. Y lo tercero es la humildad. Y no importa cuántas veces me preguntéis, os seguiré respondiendo lo mismo una y otra vez. Y es que la humildad, como vimos hace 2 semanas, es la virtud central de la fe cristiana, es la raíz de todas las demás virtudes. La humildad es un regalo de Dios a su pueblo que está unido a Cristo, unido al Hijo de Dios, a aquel que se humilló a sí mismo, como leímos en Filipenses 2, a aquel que dijo de sí mismo que él era manso y humilde de corazón. La humildad es única entre todas las virtudes que debe tener el cristiano. Y es única también porque, si lo pensamos, la humildad es aquello que cuando te das cuenta que la tienes, entonces automáticamente la pierdes. ¿Y por qué? Podríamos decir, ¿por qué? Porque la ausencia de humildad, ¿qué es? Es orgullo. Y el orgullo, como dijimos, es la raíz de todo pecado. Fue el primer pecado en el huerto de Edén, como vimos hace 2 semanas, y raíz de todos los pecados. El orgullo, nos dice la palabra de Dios, que es algo que Dios aborrece, algo que Dios abomina. Hace un tiempo, me acuerdo que, creo que hace muchos años, estaba con mi padre allí en Alicante y nos acordamos de que vimos a alguien con una camiseta bastante graciosa que decía la camiseta: antes era orgulloso, ahora soy perfecto. Claro, si lo piensas dices, bueno, sé de qué pie cojeas, pero por supuesto eran ironía. Pero el orgullo, nos tenemos que dar cuenta que es algo que arrastramos todos. Un pecado con el que tenemos que luchar. Hace unas semanas, cuando hablábamos sobre la humildad, y espero que pudiésemos aprender sobre qué es la humildad y lo necesario que es, y cómo Cristo es el ejemplo supremo de la humildad, y no solamente el ejemplo, sino aquel en cuya humildad nosotros podemos participar, porque estamos ahora unidos a Él. Él compró para nosotros esa humildad cuando murió en la cruz. Pero no lo queremos dejar ahí, solamente de conocer lo que es la humildad, saber definirla. No lo queremos dejar ahí solamente en lo teórico, sino como en el carnet de conducir. Lo teórico vale, te lo puedes pasar a la primera, pero si no sabes conducir, en la práctica no vale para nada. Pues hoy queremos ver qué es practicar la humildad, cómo debemos ejercitar la humildad en nuestras vidas, cómo podemos vivir vidas de humildad verdadera. Y creo que el pasaje que hemos leído hoy nos da un buen manual de cómo andar en humildad. No sé si os habéis fijado, pero del versículo 6 nombra la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego el 10 otra vez habla de humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos ahí como las tapas de un sándwich. Habla de humildad y luego habla de humildad. Y lo que tenemos dentro son también buenos consejos sobre cómo ejercitar la humildad. Hay otros textos en la palabra de Dios que también hablan sobre la humildad, pero queremos centrarnos en este pasaje en el día de hoy. Y es que Santiago, cuando les hablaba a estos judíos, a estos creyentes, sobre estos problemas que tenían, Santiago va a la raíz. No les dice, mira, es esto y lo otro, estáis haciendo mal. No, él quiere llegar a la raíz. Y la raíz era la humildad, la falta de humildad y el orgullo que tenían. Santiago llega a la raíz y Santiago no solo quiere que entiendan lo que es la humildad y lo necesaria que es, él quiere que practiquen la humildad. Y hoy queremos también hacer eso y aprender a practicar la humildad. Así que de los versículos 7 al 10, leemos de 10 acciones, 10 verbos que están en el modo imperativo, se diría, es el modo de mandato. No es solamente una recomendación, sino es un mandato. Los podemos leer ahí. Dice el versículo 7, someteos. Después dice, resistid. Versículo 8 dice, acercaos. Después dice, limpiad las manos. Después dice, purificad vuestros corazones. Después, versículo 9 dice, afligíos, lamentad, llorad. Que la risa se convierta en lloro. Eso también es imperativo. Y vuestro gozo en tristeza. Y el versículo 10 acaba diciendo, humillaos.
Tenemos aquí 10 mandatos. Se podría decir que son como 10 escalones. 10 escalones de la escalera de la humildad. Y esta escalera de la humildad es muy interesante, porque los escalones que vamos viendo van hacia abajo en esta escalera. Van hacia abajo, son cosas que nos humillan. Pero al mismo tiempo, esta escalera de la humildad, cuanto más avanzamos en esta escalera, aunque sean escalones hacia abajo, en cierta manera más arriba estamos, porque más cerca estamos de Dios. ¿Y qué paradoja es eso? ¿No lo dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es lo que dice el versículo 10, humillaos delante del Señor, humillaos, y Él os exaltará. Cuando nos humillamos, entonces Dios nos exalta. La gente de hoy diría, pero ¿cómo? Si me humillo, entonces estoy ahí en la miseria. No, pero esa es la paradoja de la vida cristiana. Cuando nos humillamos, entonces Dios nos exalta. Así que al estudiar la práctica de la humildad, tampoco nos tenemos que equivocar de que tenemos que tener cuenta en todo momento que la humildad, como hemos dicho, es un don de Dios, es un regalo que Él nos da la salvación y nos da este regalo a través de Cristo. Dios es quien la obra en nosotros a través de Cristo. Pero al mismo tiempo, nosotros también somos responsables de buscarla, de pedirla, de andar en esta humildad, o como diría el apóstol Pablo, de revestirnos de la humildad. Pero la pregunta que decimos es cómo la practicamos, cómo nos revestimos de esta humildad. Vamos al primer punto, la primera palabra que encontramos en el versículo 7, someteos. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Santiago está diciendo, somete tu vida al control del Señor. Ese es el primer paso. Si de verdad eres salvo, redimido, comprado con la sangre de Cristo, entonces tienes que darte cuenta, como dijo el apóstol Pablo, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y someter nuestra vida al control de Dios tampoco significa que no vayamos a pecar. Lo que significa es que no debería haber ningún área de nuestra vida en la cual conscientemente le estemos diciendo a Dios, Dios, tú no tienes derecho a entrar en esta parte de mi vida. Esa parte es para mí y yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Cuando la Biblia dice someteos a Dios, significa que cada parte de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestros compañeros, nuestros colegios, institutos, nuestros vecinos, todas las partes, todas las áreas de nuestra vida tienen que estar puestas bajo sumisión de Cristo. Cristo tiene que ser el Señor, no solamente el Salvador de nuestra vida, sino el Señor de cada área de nuestra vida. Así lo dijo Pablo, cuando dijo, yo estimo todas las cosas. Él tenía un montón de títulos, un montón de credenciales, dijo, estimo todas las cosas por pérdida. Eso ya está perdido. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y dice, no solamente es pérdida, sino que lo tengo por basura, por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Juan el Bautista lo puso en otros términos, pero queriendo decir lo mismo cuando dijo, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Lo mismo, pero dicho de manera distinta, renuncio a mis derechos, renuncio a lo que soy, y Cristo es el Señor de mi vida, todo está bajo su autoridad, sometido a Él. Así que eso significa, someterse a Dios significa que nuestra vida ya no es sobre nosotros, sobre nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros derechos, nuestras conquistas y sueños. La humildad es lo contrario a reclamar tus derechos y a sentirte que mereces algo. La humildad es justo lo contrario. Cuán fácil decimos, ay, esa persona me debe respeto por lo que yo he hecho. Es que yo me merezco esto. Es que la gente tiene una deuda conmigo. Qué fácil llegamos a pensar cosas así. Pero la verdadera humildad es justo lo contrario. Es justo lo contrario. La verdadera humildad nos pone en deuda con los demás. Es como decía el apóstol Pablo. Decía, a griegos y a no griegos soy deudor. Él se consideraba deudor a los demás. No que la gente le debía a él, sino que él se debía por completo a los demás. Él sabía que su vida se la debía a Cristo y al debérsela a Cristo la ponía también a disposición de los demás y servía así a su prójimo. Eso es humildad. Pero de una manera incluso más práctica. Si sometes tu vida a Dios y al control de Dios, entonces
te vas a olvidar de ti mismo, porque estarás sirviendo a Dios, sirviendo a tu prójimo y te olvidas de ti. Y lo quieres ver de una manera incluso más práctica. Cuando hablas con otra persona, ¿de qué estás hablando? ¿Te interesas por la otra persona o solo tu conversación es acerca de ti? Acerca de tus logros, acerca de tu trabajo, de tu enfermedad, de tus vacaciones, de tu carrera, de tus hobbies, de tu equipo. ¿Todo es acerca de ti o es acerca de la otra persona? O quizás otra manera de verlo y que a muchos de nosotros nos cuesta, ¿cuántas veces interrumpimos a la otra persona porque creemos que nuestra opinión es tan importante que la sepa? ¿Cuántas veces lo hacemos? Creo yo que muchas. Porque pensamos que nuestra opinión es tan importante que los interrumpimos para decirle lo que yo pienso acerca de algún tema. Muchas de estas cosas que quizás hacemos cada día, muchas de ellas están contaminadas por el terrible veneno del orgullo. Porque ellos tienen que saber lo que yo pienso, porque tienen que saber lo que yo hago, porque el orgullo está reinando ahí. Creo que todos tenemos algo de trabajo o mucho trabajo en estas cosas. Yo he conocido a gente que realmente admiro, que ya pueden estar ellos enfermos, ya pueden estar ellos sufriendo, ya pueden estar ellos pasando por el peor momento de su vida, que cuando vas a verlos se interesan solamente por ti. No escuchan nada de sus problemas, no escuchas de su enfermedad. Y a lo mejor yo he tenido un resfriado y se lo cuento y luego me doy cuenta que esa persona tiene una enfermedad muchísimo más difícil y ni la ha compartido porque quiere interesarse por los demás y ama a los demás y se interesa por los demás. No hablan de sí mismos, sino que están interesados en los demás. Eso es humildad. Si podéis ir conmigo a Filipenses 2:26, hay un caso precioso en el libro de Filipenses. Filipenses 2:26. Nos habla de Epafrodito. Voy a leer el 25 también. Filipenses 2:25 y 26. Pablo está hablando a los filipenses y les nombra lo que le ha ocurrido a Epafrodito. Y dice Filipenses 2:25: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, este hombre había estado enfermo y después Pablo dice que en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y Epafrodito, lo que él quería era que nadie se enterara. Y dice ahí que gravemente se angustió porque os habíais enterado que estaba enfermo. Él no quería angustiaros a vosotros con su enfermedad. Muchas veces muchos de nosotros nos angustiaríamos si la gente no se entera que estoy enfermo. Pero Epafrodito era justo lo contrario. Él se angustiaba porque los otros habían escuchado que estaba enfermo. Tanto deseo tenía de agradar a Cristo y se guardaba sus propias cosas y estaba interesado por los demás y no interesado en sí mismo, en cierta manera, no interesado en contar sus cosas. Eso es humildad. Eso es humildad. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y estuvo a punto de morir, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí. Epafrodito era un hombre que no era todo acerca de él. No, él se ponía a un lado y dejaba que todo fuera acerca de Cristo. ¿Está tu vida sometida a Dios o es tu vida todo acerca de ti? De lo que tú vas a hacer, de tus problemas, de tu trabajo, de tus hobbies, o es todo acerca de Cristo. Ese es el primer paso que habla Santiago en Santiago 4. Someteos pues a Dios. El primer escalón de la humildad es someter tu vida a Dios. Pero vayamos al segundo, porque después de eso, dice Santiago, mantener algo en Santiago, porque en Santiago 4, porque ahí es donde vamos a estar mirando todo este día, toda esta noche, todo este mensaje. Santiago 4, versículo 7. Después de someteos pues a Dios, dice Santiago, resistid al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Segundo paso de la escalera de la humildad es resistir al diablo. Resistir al diablo. El predicador de hace unos cuantos siglos americano, Jonathan Edwards, dijo: nada te coloca más lejos del alcance del diablo que la humildad. Lo voy a repetir. Dijo: nada te coloca más lejos del alcance del diablo que la humildad. ¿Y cuánta verdad hay en esa afirmación?
No solo necesitamos someter cada área de nuestra vida al Señor, a quien le pertenecemos, sino que tenemos que reconocer que hay una batalla dura, una batalla violenta, en que el diablo nos quiere tentar, el orgullo quiere entrar y hay que resistir la tentación. Y sabes que solo hay un tipo de terreno en el que el diablo puede poner su huerto en la vida de un cristiano, y ese es el terreno del orgullo. Ahí es donde el diablo quiere plantar, ahí es donde el diablo quiere plantar su semilla. Y es que el diablo ama el orgullo. Pensar cuál fue el pecado del diablo. Fue el orgullo, fue querer ser más alto que Dios, colocarse en el trono de Dios. Así que al diablo le encanta cuando nosotros le seguimos a él, cuando somos orgullosos. El diablo viene con varias tácticas. Una de las tácticas que utiliza es las tácticas de los cumplidos. De los cumplidos, y nos damos cumplidos a nosotros mismos para subirnos la moral, para subirnos el orgullo. A Eva, el diablo le dijo, mira, tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Si tomas de esto, tú vas a tener los ojos abiertos. Le dio estos cumplidos para que ella cayera en la tentación. Y así el diablo viene a nuestra vida y te dice, tú vales mucho, tú vales más que cualquiera, tú puedes hacer cosas maravillosas. ¿Cómo se atreve esa persona a no darte las gracias después de lo que tú has hecho? Tú vales mucho. Así viene el diablo, con cumplidos. Pero no solamente con cumplidos, también el diablo viene con las comparaciones. Con las comparaciones, y cuánto peligro hay en las comparaciones, en compararte con los demás, en comparar lo que tú tienes con lo que los demás tienen, en comparar tus hijos con los hijos de los demás. El diablo hizo lo mismo con Eva. Lo que hizo es también comparar a Eva con Dios mismo. Le dijo, tú puedes ser como Él, tú vas a ser como Dios si tomas de esta fruta. Incluso después del pecado, vemos que Adán y Eva se estaban comparando entre ellos. Adán dijo, bueno, Dios, yo no he hecho tan mal como Eva. Eva fue la que me dio la fruta. Y Eva también quitó responsabilidades, no fue la serpiente. La comparación y la competición continua son los enemigos de la humildad. Me acuerdo que a veces pasaba en mi casa, y ha pasado en muchos lugares, que a lo mejor llega un chaval del colegio y el padre o la madre le pregunta, ¿qué nota has sacado en el examen de matemáticas? ¿Qué nota has sacado? Y el chico o la chica dice, pues he sacado un 8,5. Ah, muy bien, pero ¿qué han sacado los demás? ¿Qué han sacado los demás? Eso es lo que interesa. Porque si los demás han sacado un 5 todos y un 4, entonces muy bien. Pero si todos han sacado un 10 y tú un 8,5, entonces muy mal. Siempre queremos compararnos con los demás. Y es que el orgullo necesita sobresalir por los demás. Sobresalir por encima de los demás. No vale un 8,5 si los demás están por arriba. Hay que sobresalir. Ahora, por supuesto, estamos en las Olimpiadas y lo vemos, por supuesto, el espíritu de las Olimpiadas es el espíritu competitivo. Y no hay nada malo en la competición deportiva, pero si eso es la tónica de nuestra vida, el querer compararnos y competir con los demás, entonces hay un problema muy grande. En este mundo pecador nos encontramos que el orgullo de cada persona está en competencia con el orgullo de la otra persona. Y algo muy interesante ocurre, que cuanto más orgullosos somos, más rabia nos da el orgullo de la otra persona. Te pregunto, ¿te da mucha rabia cuando te encuentras a alguien orgulloso? Eso quizá también es porque hay orgullo en tu vida. Bueno, hay orgullo en toda nuestra vida, pero cuanto más orgullosos somos, más vamos a aborrecer y a odiar el orgullo de los demás. Pero la vida del hombre humilde no es una vida competitiva, es una vida de negarse a sí mismo. Vamos otra vez a Filipenses, pero mantén el marcador o algo en Santiago. Filipenses, aunque mucha gente ha dicho que es el libro del gozo, y lo es, también es el libro de la humildad. Lee Filipenses y encontrarás verdadera humildad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria es orgullo, soberbia. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si hiciéramos esto, todas las comparaciones y las competiciones y las rivalidades se acabarían. Yo me acuerdo de leer este pasaje cuando era más joven y yo no poder entender este pasaje.
Y decía, ¿cómo puedo yo pensar? ¿Cómo puedo yo pensar y estimar a alguien como superior a nosotros mismos si yo veo a otros chavales que a lo mejor dicen ser cristianos, pero viven vidas completamente en el mundo y están súper atrasados en sabiduría, en conocimiento bíblico, en santidad, en discernimiento y en todas estas cosas? ¿Cómo podemos estimarlos como superiores a nosotros mismos? Y cuando era joven me preguntaba eso. Pero hacer esta pregunta demuestra lo poco que yo comprendía y lo poco que comprendemos sobre la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque hemos dicho la humildad santa y verdadera no se compara con los demás. No estás viendo que tú estás por encima de la otra persona, que tú estás mucho más avanzado que la otra persona. Te olvidas de ti mismo y sirves a tu Dios y sirves al prójimo. Te olvidas de ti mismo en cuanto a esto. Humildad, la verdadera humildad no se hace estas preguntas, no se compara con los demás. Así que el diablo viene con cumplidos y con comparaciones, pero tenemos que resistir al diablo. Debemos resistir el orgullo. Y no te creas, bueno, que tú estás exento en todo esto, porque todos tenemos un problema con la humildad. Y lo antes que nos demos cuenta, mejor. Así que debemos revestirnos de humildad. Debemos resistir el orgullo. Y es que es muy importante, porque si no resistes el orgullo, ¿qué dice Santiago 4, versículo 6? Si no resistes el orgullo, Dios te resistirá a ti. Porque dice, Dios resiste a los soberbios. Dios quiere a los soberbios y a los orgullosos bien lejos. Así los quiere. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Punto 3. Vamos a la tercera palabra que aparece en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y es que hemos dicho, resistir al diablo y entonces él huirá de vosotros. Tercer punto, tercer mandato. Versículo 8 dice, acercaos a Dios. Someteos, resistid, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si queremos practicar la humildad, ser humildes, tenemos que acercarnos a Dios. Y creo firmemente que la manera principal que tenemos de acercarnos a Dios es a través de la oración. Hoy hemos venido al culto de oración. Y la oración pública, pero más que nada la oración privada, a solas con Dios, es la manera principal de acercarnos a Dios. ¿Y por qué? Porque la oración privada es humillante, sí lo es. Y esa es la razón de que, en mi opinión, es el ejercicio espiritual más difícil que existe. Personalmente, para mí, leer la Biblia, incluso hablarle a otros, ofrendar u otras cosas, pienso que no son tan difíciles como ponerse de verdad a orar delante de Dios. Y es humillante. No hay nadie para decirte, uy, qué bien lo has hecho, porque estás solo tú delante de Dios. Es humillante porque, como muchos hombres de Dios también han descubierto, cuando vienes delante de Dios, cuando te acercas a Él, cuando empiezas a ver su majestad, su gloria, su perfección, sus atributos, lo grande que es Él, y también comienzas a ver lo pequeño que eres tú, lo pecador que eres tú, lo débil, lo insignificante que eres, eso te humilla. Eso es humillante y por eso duele y por eso es difícil el ejercicio de la oración. Y descubres tu completa inutilidad. Así que quieres practicar la humildad, acércate a Dios en oración. Pasa más tiempo de rodillas, más tiempo en oración. No hay ningún hombre ni mujer de Dios que haya acabado su vida y haya dicho, oré demasiado. Nadie. Todos han acabado su vida y han dicho, debería haber pasado más tiempo de rodillas, más tiempo en oración con Dios. La oración es humillante, porque también la oración es todo acerca de Dios. Nada de nosotros mismos. Si hay algo de nosotros mismos, entonces no es verdadera oración. En 2 de Crónicas 7:14, no lo tenéis que buscar, es un versículo que se nombró bastante con el tema de la pandemia. Porque el versículo 13 habla de que si enviare yo peste y pestilencia, y luego el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Si se humillare mi pueblo y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánta falta nos hace más y más oración? Sin embargo, nos ocurre muchas veces que sí, venimos a Dios en oración y pasamos tiempo en oración y supuestamente
nos humillamos delante de Dios y a lo mejor le decimos, Señor, yo soy tan pequeño como un gusano. Señor, yo no valgo nada, soy muy pequeño. Y después decimos amén, nos levantamos de la oración, salimos por la puerta y en ese día nos encontramos con alguien que nos desprecia, nos hace sentir así de pequeños, nos trata como un gusano y decimos, pero ¿quién eres tú para tratarme así? ¿No te has dado cuenta de quién soy yo? Pero espera un segundo. Hace unas horas has estado delante de Dios diciéndole que eras un gusano, diciéndole que no valías para nada, diciéndole que eras muy pequeño. Y cuando alguien te lo recuerda, entonces hay problema. Y eso demuestra una cosa, el orgullo de nuestro corazón. Venimos delante de Dios, es fácil decir de boca para afuera muchas cosas, pero otra cosa es de verdad sentirlo en nuestro corazón. Qué importante es la humildad, estar vestidos de la humildad, porque el orgullo se puede meter hasta en nuestras oraciones. Así de sutil es el orgullo. Nuestras oraciones pueden incluso estar manchadas, muy manchadas de orgullo. ¿Os acordáis de aquel fariseo? Aquel fariseo que fue a orar al templo. Cristo contó la historia del fariseo y el publicano. El publicano iba y oraba, sé propicio de mí, pecador, ten misericordia de mí, Señor. Y el fariseo iba al templo, quizás se quitaba así el polvo, se sentía superior a los demás y oraba en el sitio principal del templo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo hago todo esto, diezmo, hago toda esta lista de cosas y no soy como esta chusma de publicano. Así se sentía el fariseo. Y dijo Cristo, que el fariseo no fue perdonado, no fue justificado, pero el publicano sí. Y si no llevamos cuidado, podríamos acabar como el fariseo. El orgullo es tan sutil, tan camuflable, que si no nos damos cuenta, aún estaremos orgullosos de nuestra humildad. No es difícil acabar así. Señor, te doy gracias, estoy tan orgulloso de mi humildad. Es completamente contradictorio. Si no llevamos cuidado, podríamos acabar como aquel profesor de escuela dominical, que después de acabar de contar la historia del fariseo y del publicano, le dijo a los niños, niños, vamos a agachar la cabeza y darle gracias a Dios de que no somos como el fariseo. Exactamente lo mismo que estaba haciendo el fariseo. Mucho cuidado con el orgullo e incluso en nuestra oración. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por la oración. Acercaos a Dios y dice, y Él se acercará a vosotros. Y Él se acercará a vosotros. Y en cierta manera sabemos que Dios es el que da el primer paso. Aunque aquí, por supuesto, enfatiza nuestra responsabilidad y somos responsables. ¿Pero por qué? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le buscamos a Él porque Él nos estaba buscando primero. Y nosotros nos acercamos a Él y nos daremos cuenta que Él se había acercado a nosotros antes. Siguiente, y aquí vamos a ver dos juntos. Dice el versículo 8, dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Habla aquí de limpiar las manos y purificar los corazones. Hemos hablado ya de someter nuestra vida a Dios, de resistir al diablo, de acercarnos a Dios en oración. Y lo siguiente en la lista, el siguiente escalón de la humildad, nos dice que es la limpieza de manos y la purificación del corazón. Habla aquí a pecadores. Y es que aunque seamos redimidos por Cristo, seguimos pecando. Somos pecadores salvados, pecadores redimidos, pero seguimos pecando, seguimos siendo pecadores. Habla aquí los de doble ánimo. Muchas veces somos de doble ánimo. Podemos mostrar una cosa un día y mostrar otra otro día. Así que esto es para todos nosotros. Y aquí nos habla el apóstol Santiago del arrepentimiento diario, de examinarnos a nosotros mismos, de morir al yo y de crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Hay una examinación diaria de nuestro corazón? El profeta Ageo en el Antiguo Testamento les dijo al pueblo, considerad vuestros caminos. Mira tus caminos, a ver cómo están. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos. Tiene que haber esa examinación, ese limpiar las manos y purificar los corazones. Tiene que haber una examinación diaria de nuestra vida a la luz de la Biblia para así detectar cualquier muestra de orgullo, cualquier mota,
de orgullo en nuestra vida, que es la raíz de todos los pecados. Pero también es importante, al examinar nuestro corazón y nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras intenciones, que nuestros ojos no estén solamente en nosotros. Hay mucha gente que hace autoexaminación y autoexamen, pero nuestros ojos no tienen que estar solamente en nosotros, en nuestro subconsciente, en todas esas cosas, no, sino en Cristo. En Cristo tienen que estar. El predicador escocés Robert Murray McCheyne, un hombre que Dios utilizó mucho, él hacía esta examinación diaria, pero él decía, por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos examinarnos, pero si solo nos miramos a nosotros nos vamos a desesperar. Pero por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Aquí se nos habla de el limpio de manos y el puro de corazón. ¿Y te suena eso? El Salmo 24 habla exactamente de esos términos. Salmo 24 dice, ¿quién va a ascender al monte santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y eso nos habla, por supuesto, de Cristo. Cristo es el que fue limpio de manos y puro de corazón. Y nosotros que estamos en Cristo, aunque imperfectamente, debemos aspirar a eso, debemos intentar eso, debemos pedirle que Él limpie nuestras manos y purifique nuestro corazón. Es una combinación preciosa en la Escritura. En la Biblia lo encontrarás una y otra vez. Una combinación de manos limpias, de limpieza de manos limpias, actuando bajo la dirección de un corazón puro, de un corazón purificado. Y el corazón puro es la parte importante. ¿Por qué? Porque el orgullo empieza en el corazón, en los pensamientos. Quizá muchas veces nos preguntamos, ¿por qué dije yo esa palabra el otro día? Esas palabras tan orgullosas, ¿por qué las dije? ¿Por qué hice yo ese acto tan egocéntrico? ¿Por qué lo hice? Pues la respuesta no está en solamente lo que hiciste o lo que dijiste. La respuesta está en lo que dejaste que habitara en tu corazón. La respuesta es que tuviste primero pensamientos orgullosos y los dejaste en tu mente, dejaste que camparan a sus anchas en tu corazón. Y luego vino la palabra y luego vino la acción. Por eso debemos orar, como el salmista en el Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al venir humildemente y limpiar nuestras manos y nuestros corazones, podremos decir, como Cristo dijo en las bienaventuranzas, que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres estar más cerca de Dios? ¿Quieres amarle más y estar más junto a Él? Entonces limpia tus manos y purifica tu corazón. Entonces veremos más de su santidad y su grandeza y nuestro pecado y nuestra pequeñez. Y conoceremos a Cristo más y mejor. Andrew Murray, que lo mencioné hace 2 semanas, el predicador sudafricano, que escribió un libro muy bueno sobre la humildad, dijo él, la única esperanza de que el ego mengue en nosotros es que Cristo crezca en nosotros. Lo voy a repetir. La única esperanza de que el ego mengue en nosotros es que Cristo crezca en nosotros. Por supuesto, basándose en lo que dijo Juan el Bautista. Te pregunto, ¿cuánto conoces a tu Dios? Porque si no limpias tus manos y purificas tu corazón, no vas a poder conocer a tu Dios. El escritor, que quizá lo conocéis, C.S. Lewis, que si habéis visto las películas de las Crónicas de Narnia, él escribió esos libros. Él habló sobre muchos temas, y aunque hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con él, cuando habló de la humildad, lo clavó y tiene razón en lo que dijo. Él dijo, mientras eres orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está mirando por encima del hombro, a los demás, a la gente. Dice, y si miras por encima a la gente, si están mirando siempre por encima a los demás, es imposible que veas algo que está por encima tuya. Si miras siempre por encima a los demás, no vas a ver lo que está por encima tuya. No puedes ni ver ni conocer a Dios si dejas que el ego reine en tu vida. No podrás. Vamos al penúltimo punto. Hemos visto limpiar y purificar las manos. Y el penúltimo punto, tenemos cuatro palabras juntas. El versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Hay 4 mandatos ahí: afligíos, lamentad y llorad, y luego en el original, que se convierta vuestra risa en lloro, vuestro gozo en tristeza. Eso es otro. Así que ahí tenemos 4 más que hablan de lo mismo, hablan sobre esta aflicción, este lloro, este lamento. Hemos hablado antes del predicador escocés Robert Murray McCheyne, un hombre que Dios usó grandemente en un gran avivamiento allí en Escocia hace, creo que un par de siglos, y este era un hombre muy humilde, un hombre no humilde de dinero, sino humilde de corazón, a eso me refiero. Y él solía orar a Dios por una verdadera humildad genuina, porque según él decía, dice: Señor, no conozco la mitad de mi orgullo. Y esa debería ser también nuestra oración: Señor, no conozco la mitad de mi orgullo. Era un hombre que practicaba la humildad y se examinaba a sí mismo. Y después de que muriese este hombre, un hombre que había conocido su ministerio vino a visitar la iglesia allí en Dundee, en Escocia. Y vino al conserje, y el conserje de la iglesia le dijo: sí, sin problema, te hago un tour por la iglesia. Así que hicieron un tour por la iglesia, que había sido la iglesia de este hombre, McCheyne, y llegaron hasta donde estaba la oficina del pastor. Y el visitante, muy emocionado, allí fue a la oficina y dijo: ¿me puedo sentar en la silla? Y el conserje le dijo: sí. Así que fue allí, se sienta en la silla con la mesa donde había estudiado Robert McCheyne por todos estos años. Y entonces el conserje le dijo estas palabras. Le dijo: si de verdad quieres ser como él, entonces comienza a llorar. Comienza a llorar. El conserje había visto a este hombre, un hombre de Dios, un hombre santo, sentarse en ahí, comenzar a estudiar, pero también comenzar a llorar por las almas. Vivimos en una era, en un tiempo en la cual afligirse y lamentar y llorar no se suelen tratar, no se habla de esas cosas como parte de nuestra vida espiritual. Por supuesto que lloramos y nos afligimos cuando estamos enfermos, lo cual es normal, o cuando perdemos a un familiar, lo cual es natural y normal. Pero no solemos llorar por nuestro pecado, ni lamentarnos por eso. Lloramos muy poco por los no convertidos o por el pecado de otros. Es muy fácil criticar el pecado de otros, pero llorar por el pecado de otros, no, eso no lo hacemos. Cuán lejos estamos de aquellos hombres de Dios que derramaban su alma y lloraban y se afligían y se lamentaban por el pecado de su pueblo. El ejemplo lo vemos en Esdras, en Nehemías, en Daniel. Hoy la gente, e incluso a cristianos, no les gusta hablar sobre temas serios. Hacemos y hacen chistes sobre todo, sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte se hacen chistes. La frivolidad, el humor, las risas y los chistes se confunden con la alegría, con el gozo y la felicidad, pero no tienen nada que ver. Los chistes y las risas y el humor no tienen nada que ver con la verdadera felicidad y gozo. Y temas como la solemnidad, la contrición de corazón, la seriedad y el arrepentimiento se ven como algo pasado de fecha, algo que lleva al descontento y a la desdicha. Pero eso es estar completamente equivocados. No nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados o felices serán los que lloran. El mundo dice: eso es imposible, los que lloran son tristes, son desdichados, son miserables. Pero Cristo dijo: felices serán los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y qué consuelo es eso, y qué ánimo nos da a nuestro corazón que aquellos que lloran por su pecado, aquellos que lloran por las almas, aquellos que lloran en la persecución, en la tribulación, Cristo viene y los consuela. Cristo manda al Consolador, a su Espíritu, para animarles y fortalecerlos. Y por eso nuestra actitud debe ser una que no busquemos la comodidad a toda costa. Lo más cómodo, ese es el camino que sigo yo. No debemos buscar eso a toda costa, sino nuestra actitud debe ser una que acepte las humillaciones, sí, y las persecuciones también. Dios usa el llorar, la aflicción para humillarnos, porque Dios solo va a usar vasos quebrantados, vasos humildes para así llenarlos de sí mismo. Estos términos que hemos leído de afligíos y lamentad y llorar, nos hablan de un aspecto muy humillante del arrepentimiento, el aspecto de llorar y afligirnos a nosotros mismos por lo malo que es el pecado. La gente piensa que el arrepentimiento es solo un cambio de dirección, y sí que es un cambio de dirección, pero es también
un lloro y un lamento por nuestro pecado. En la Biblia vemos David en el Salmo 51. Lo lees y ves que David está llorando. David está ahí clamando a Dios por su pecado, afligido y lamentando. Estas palabras que hemos leído también nos hablan de andar con aquellos de humilde condición. Y lo vimos la semana pasada, humilde en nuestro hablar, hablamos de aquel humilde como aquel que no tiene mucho dinero, pero cuando hablamos de humilde también se habla y estamos hablando de aquel humilde de corazón, y es a lo que se refiere la palabra de Dios en primer lugar. Pero aquel que es de humilde corazón desea asociarse también con los de humilde condición. Si vas conmigo a Romanos, el último versículo que queremos ver, en Romanos 12:16, Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos o soberbios, sino asociándoos con los humildes. Asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Asociarse es dejarse llevar, esa palabra ahí. Y aquí Pablo les dice a los romanos que se asocien, que se dejen llevar por aquellos que son pequeños, impopulares, despreciados, desafortunados, pobres, oprimidos. A nuestro orgullo siempre le gusta estar con los famosos, con los populares. Nos gusta una foto con el presidente, con el alcalde, con el futbolista, con el actor, y guardamos esa foto y se la enseñamos a todo el mundo. ¿Has visto esa foto que tengo yo con esta persona tan famosa? Nos gusta asociarnos con las personas populares, con las personas ricas, con las personas grandes, pero no nos gusta asociarnos con las personas humildes. Pero la Biblia nos dice: asociándoos con los humildes. Aquel que deja el mundo de lado, como hizo Cristo, se asocia con los humildes, como hizo Cristo. Cristo se juntaba con aquellos de humilde condición, y eso también nos ayudará a andar en esta humildad, a afligirnos, a lamentar y a llorar con ellos también. Y Santiago acaba diciendo: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta palabra humillaos está en pasivo. Podría traducirse como sed humillados. Eso nos muestra que la humildad no es algo que nosotros solos trabajamos y nos lo ganamos, sino que el poder para humillarnos viene de fuera, viene de Dios. Nosotros no podemos humillarnos nosotros solos. ¿Por qué? Porque si lo pudiéramos hacer nosotros solos, entonces nos sentiríamos orgullosos de hacerlo. Y eso rompería por completo la humildad. La humildad es un regalo que disfrutamos al estar unidos a Cristo. Cristo la vivió por nosotros en su perfecta obediencia, y Cristo compró esa humildad para nosotros en su muerte en la cruz. Pero es un regalo que tenemos que ejercitar. Y al servir a Cristo debemos llevar mucho cuidado de no estar orgullosos por nuestro servicio como cristianos, porque eso detiene la bendición de Dios. El orgullo es tan sutil que se va a meter en cualquier lugar, incluso en nuestro servicio a Dios, en nuestras ocupaciones espirituales. Muchas veces cuando hay algo de bendición, cuando almas vienen a Cristo, el orgullo intenta meterse ahí. Fui yo el que le invité a la iglesia y entonces se salvó. O doy una lección bíblica y la gente dice algo, y el orgullo comienza a subir. Enseñamos a alguien, animamos a alguien y el Señor le ayuda y el orgullo nos comienza a subir. Mucho cuidado. En toda área de nuestra vida, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Al final podemos orar y decir: Dios, sálvame de mí mismo, sálvame de mi ego, sálvame de mi orgullo. Humillaos delante del Señor. Señor, ayúdame a someterme a ti. Señor, ayúdame a resistir al diablo. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a limpiar mis manos y a purificar mis corazones. Ayúdame a llorar, a lamentarme, a afligirme por mi pecado y por el pecado de otros. Y Señor, ayúdame a humillarme delante de ti. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar, tendremos los anuncios y después pasará Sebi con la última canción.